Amén. Primera de Pedro 4, 12, 13 y 14. Vamos a continuar lo que venimos tocando sobre este estudio. Dice así la palabra: Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Vemos que ya habíamos tocado esta parte del versículo 12, ¿no?, la semana pasada. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Si no me equivoco, lo tocamos. Sí, lo tocamos. Bueno, y yo lo anoto simplemente para seguir el lineamiento, y dice: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y habíamos explicado por qué decía gozaos. Porque había persecuciones en ese tiempo, y en ese tiempo sabemos que eran azotes, eran cárceles, pero como ellos, al sentir la presencia del Señor, pudieron vencer todos esos temores, y ellos sentían grandemente la presencia, y al sentir grandemente la presencia, vemos que las luchas no son luchas, como dice el versículo de Proverbios, cuando dice: mejor es legumbre en paz que buey engordado donde hay turbación. Entonces, en ese sentido, vemos que cuando tenemos la presencia del Señor, es cuando vamos a poder resistir cualquier tipo de prueba, vamos a poder vencer, vamos a poder estar tranquilos, y como dice acá la palabra, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Por eso mismo vemos acá que justamente acá lo que está mostrando es cómo ellos pudieron soportar, porque sintieron grandemente la presencia del Señor. Entonces, participantes de los padecimientos. Entonces, en este sentido, Cristo tuvo padecimiento, y nosotros también como cristianos vamos a padecer, vamos a tener persecuciones. No recuerdo en qué estudio había dado también que cuando morían muchos de los cristianos, y creo que Ale también tocó una parte de esa, morían muchos sonriendo, o sea, venciendo a la muerte. Uno había muerto de los discípulos así quemado, vamos a decir, y murió pero con la cara feliz. Entonces, de ahí es que deducimos, ¿no? Eso se cuenta según las historias, lo que van contando, pero, a ver, nosotros deducimos ahí que cuando sentimos la presencia del Señor, cualquier tipo de prueba vamos a poder vencer. Y bueno, cuando sentimos la presencia del Señor, como decimos, tal vez no tenemos la mejor comida, no tenemos la mejor vestimenta, el mejor pasar económico, pero estamos contentos en ese sentido, ¿no?, cuando tenemos la presencia del Señor. Y vos podés tenerlo todo, pero cuando no tenés la presencia del Señor, de nada te sirve, vivís atormentado. Yo recuerdo una vez que estaba jugando con mi hijo Elías, cuando era chiquito, y me acuerdo que no teníamos nada para jugar, y jugaban el juego del palo. Entonces empezamos así a ver quién era el que terminaba con el palo. Y bueno, a veces ganaba él, a veces yo, y nos reíamos con eso simplemente, ¿no? Y una señora pasó y nos vio y sonreía porque nos vio tan felices jugando simplemente un juego tan simple, ¿no?, de a ver quién termina con la mano con el palo arriba. Y bueno, en ese sentido digo que la felicidad, cuando uno está feliz, con cualquier cosa se contenta. Usted bien también, hermano, que los chicos cuando juegan, por ejemplo, cuando van al campo, cuando ven un lugar verde, ellos se contentan simplemente con tener un palo en la mano, y no te piden grandes juguetes, un palo en la mano, puedes subir a un árbol, se sorprende con eso, corren en la hierba y son felices. La otra vez estaba viendo en Capital que justamente en una de las plazas, que está toda enrejada,
entraron los chicos y dos criaturas que empezaron a correr. ¿Por qué? Porque ven las plantas, ven los árboles y son felices con eso, con poco, ¿no? Y con poco digo que no le den importancia a lo material en sí. Entonces digo, acá también, haciendo un paralelismo con esto, que en medio de los padecimientos, en medio que tenemos necesidad o persecuciones, si está la presencia del Señor, ya tenemos todo. Él es la plenitud, dice en Colosenses 1:19. Entonces, cuando está hablando de la plenitud, está hablando que tenemos la llenura de la presencia. Entonces, con eso nos basta, con ser felices, con estar en paz, y después lo otro es todo secundario. Y en sí, que dice acá, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, a veces se explica de esta manera, que uno no se goza al presente cuando tiene luchas, ¿no? Pero esas son parte de las aflicciones. Por eso dice, usted tiene que estar gozoso acá con la dice, gozaos. Usted tiene que estar gozoso, no pueden estar tristes. Cuando tienen la presencia del Señor es lo que van a sentir. ¿Y por qué? Porque te ayuda a entender la palabra, sentir la presencia grandemente y no, simplemente con eso nos basta. Pero cuando estamos mal, no nos alcanza con nada. A ver, llega muchas veces, ¿no? Ustedes vieron cuando hay matrimonios y uno que va pasando experiencia va viendo esto, que la mujer cuando se enoja con el marido y está despechada, yo creo que el marido cuando se quiere poner a cuenta, ni por más que le compre lo que le compre, ya va a poder rescatar esa relación. ¿Por qué? Porque ya cuando una vez que se pierde el amor, por más que vos le querés dar todo, se pierde ese tipo de valor ya. Entonces, en ese sentido también, hermanos, es que, por ejemplo, cuando dice acá, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, justamente nos da el parámetro, dónde tenemos que estar, Entonces, si el Señor, su presencia es gozo, es paz, es alegría, es paciencia, benignidad, tranquilidad, entonces con eso nos va a dar la llenura, el contentamiento. Entonces, en sí dice así, en el 14, si soy vituperado es porque dice, bienaventurado soy, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, vemos acá la palabra, si soy vituperado, perseguido o rechazado, dice, es porque el glorioso Espíritu reposa sobre vosotros. Y en ese sentido le estaba dando esperanza acá y la explicación, ustedes son hijos de Dios. Entonces, por eso tienen que ser felices. ¿Por qué? Porque también está, como dice acá, la revelación de su gloria, como dice en el versículo anterior. Entonces, vamos a recibir la salvación. Este es el tiempo de salvación, el tiempo de la manifestación de la gloria de Dios, el nuevo tiempo, el nuevo cielo, como siempre estuvimos leyendo. Entonces, esto me lleva a Mateo 5:11. Mateo 5:11. Dice así la palabra, bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Entonces vemos acá la palabra. La persecución es porque son, por causa del Señor, como decía, es porque usted tiene el glorioso Espíritu de Dios. Entonces muchas veces, escuchen bien, nos comparamos con las personas que no conocen la palabra, las personas que no conocen a Dios. Y decís, son felices. ¿Y por qué le va todo bien? Bueno, ellos no tienen en sí persecuciones porque ya está en tormento su alma y en condenación. A eso es lo que voy. Nosotros tenemos persecuciones de parte de, ¿cómo vamos a decir? De lo exterior, porque como dice la palabra, nuestra alma no puede tocar. Entonces, en ese sentido, si nosotros sentimos la presencia del Señor, tenemos la coraza, la protección, y como dice acá la palabra, bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan por causa mía. Entonces, esas persecuciones van a estar, y muchas veces la ignoramos. Y estaba viendo unos videos, ayer me tocó ver,
que me saltaba siempre, me saltaba, y yo nunca le di importancia, hasta que lo vi. Era un testimonio de un mormón en sí, que se apartó del camino del Señor, y él dice por qué, haciendo todas las cosas correctamente y que era feliz en la iglesia, donde se congregaba él y de presidir entre los hermanos jóvenes, el por qué si hacía todas las cosas correctamente, él no tenía respuesta, por qué las cosas últimamente le venían saliendo mal en la vida. Entonces, ¿por qué? Porque tenía mucha deuda y pasaban cosas en su vida en sí. Y no lo podía entender y no hallaba la explicación. Si lo hace correctamente, en sí tiene que tener la paga de Dios. Pero acá dice que vas a tener persecuciones, padecimientos. Entonces esas son las cosas que vamos a padecer en el camino por causa del Señor. Entonces, tal vez no te roba el gozo, pero ¿qué te va a robar primero? Te va a robar todo lo exterior. Pero por lo exterior te va a querer hacer sentir mal, infeliz, opresionado, cargado, con contención contra el Señor, ¿no? Entonces va a intentar tocar lo exterior. Pero cuando vos te vas humillando, vemos si tu alma tiene la cobertura del Señor, la presencia del Señor, eso es lo que te va a proteger. Y esto tenemos que entender en el camino, que es un camino de conflicto, es un camino de padecimiento, es un camino de prueba. Y como dice la palabra del Señor, el que quiera ser mi discípulo, dice, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque vamos a tener un camino de padecimiento, un camino de cruz. Entonces vamos a luchar contra el enemigo. Y la carne, como leímos la vez pasada, lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisiera. Y así Satanás todo el tiempo va a querer luchar y nos va a querer afligir mediante sacarnos todo lo exterior, como en ese tiempo era lo exterior. Pero muchas veces eso exterior también, por la falta de fe, por la falta de confianza, ¿qué pasa? Nos trae ese desaliento, porque queremos ver también lo exterior nosotros, queremos ver que tengamos un momento de descanso en lo económico, en lo familiar, bueno, tantas cosas que nos persiguen, otros con enfermedades, otras con cosas que no le van saliendo en su vida, que se le van cerrando todos los caminos, entonces mediante lo natural te quiere afligir. Y si vos pones tu meta, tu vista en las cosas naturales, te vas a en un momento desalentar y vas a querer abandonar. En cambio, cuando tu meta está en sentir la presencia del Señor, en tener la revelación cada día, comunión cada día con el Señor, eso es lo que te va a mantener fuerte y eso es lo que, digamos, te va a ayudar a tener más discernimiento en cuanto a la palabra. Muchas veces hacemos y decimos, ¿no?, el valor de la palabra, el valor de la palabra. Y es verdad, el valor de la palabra tiene que estar en nosotros. Pero en la palabra, ¿qué te describe? La palabra, justamente, la función de la palabra es mostrarnos cómo debe vivir un cristiano, cómo debe vivir. Entonces, cómo debe conducirse, qué debe sentir, cuál es la imagen que tiene que llevar. Entonces, nos apunta ahí a la palabra y nos va describiendo el tipo de pecado que se manifiesta y que muchas veces llevamos más la imagen de Satanás que de Dios. Y después a lo que quiere apuntar el Señor. Entonces para esto está el valor de la palabra en sí, para tener discernimiento. Entonces nos da conocimiento a través de la palabra para que nos quebrantemos, para que nos humillemos, para que nos dobleguemos ante la voluntad del Señor para hacer lo que es correcto y lo que la palabra dice. Y para eso tenemos que tomar la cruz, porque muchas veces no la creemos. Y no puede operar el poder de la palabra en nosotros, porque dice, la palabra transforma, la palabra es vida y espíritu, la palabra es poder. Pero ¿por qué muchas veces sentimos que no nos toca nada? Es porque está la incredulidad. Esa es la parte justamente. Dice, la cual opera poderosamente en nosotros los que creemos, dice la palabra. Entonces, el que cree va a operar la palabra de Dios. Entonces, porque uno puede saber tal vez toda la palabra y puede predicar toda la palabra, pero si no opera en tu vida interiormente, no hay una transformación, no hay un alfarero que esté trabajando, entonces es simplemente religiosidad. Y a eso es lo que voy. Uno tiene que sentir el poder de Dios, tiene que ser transformado por la palabra, tiene que ser doblegado por la palabra. Y cuando digo doblegado, es para hacer la voluntad del Señor. Y en este sentido vemos acá la palabra, bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo mal género contra vosotros falsamente dice la palabra, por causa de mí. Entonces la persecución, como tocaba la semana pasada, vamos a tenerla.
Y como leímos esa palabra de Apocalipsis, capítulo 12, que el dragón en esa visión estaba listo para devorar a la criatura tan pronto naciese. Entonces esa es ya digamos, la figura de que Cristo iba a venir al mundo, y de pequeño ya vemos que hubo la matanza, ¿no? Cuando Herodes dijo y consultó con los reyes que vinieron, los magos como dicen, que vinieron a consultarle, a ofrecerle uno oro, creo que otro mirra y no me acuerdo qué más, incienso. Entonces todo habla tiene un significado, pero a lo que voy, que él consultó maliciosamente ¿para qué? Porque ellos le preguntaron, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y entonces ahí es que Herodes no quería perder el reinado, entonces mandó a matar a todas las criaturas menores de 2 años. Vemos cómo Satanás desde pequeño, como dije, le quería matar al Señor, y así también. Apenas nosotros nacemos espiritualmente, hay una persecución muy grande. En ese sentido, tenemos el nacimiento, tenemos un momento de bendición, pero después empieza la persecución. Y nos quiere eliminar del camino. Como dice la palabra, no habiendo sido yo heraldo para muchos, o maestro para muchos, o instructor para muchos, guía para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces no va a tener compasión Satanás. Satanás no le importa si enseñás la palabra, si sos líder entre los jóvenes, si sos líder de la iglesia, si sos el que se está sentando a lo último, si sos partero, o si simplemente no sos nada, venía a congregar. No le va a importar. Él quiere solamente destruir a los hijos de Dios, al ejército de Dios. Entonces, en este sentido, me lleva a 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16. Dice así la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro, esta vida de Cristo, dice, en vasos de barro. En vasos de barro. Vemos acá la palabra. Y vaso de barro, algunos lo muestran por lo físico, pero yo más bien, como siempre se enseñó aquí, lo apunto que ese barro representa la misma naturaleza de pecado que habita en nosotros. Entonces, está ahí, y como dice acá la palabra, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, dice, en apuro, mas no desesperados. Entonces vemos, estamos atribulados, perseguidos en todo, dice, perseguidos en todo, mas no angustiados. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes tienen persecuciones? Sí. Pero si sientan la presencia del Señor, ¿qué pasa? Lo pueden soportar tranquilamente. Usted cuando se sienten vacíos es cuando empieza el conflicto en su vida. A ver, pueden tener de todo, las mayores comodidades, el mejor nivel económico, lo que fuere. Pero si falta la presencia del Señor, ahí empieza el cuestionamiento con el Señor. Cuando ustedes están llenos, no preguntan nada, pero viene el conocimiento, viene el razonamiento, ¿no? Es así. Y ahí empieza el cuestionamiento contra el Señor. No son como las criaturas cuando dice, el que fuera como este niño, dice, y habla de la obediencia en sí. Dice, este es el que va a heredar el reino. Entonces, en sí, las criaturas, usted ve, las criaturas vos le das nada cuando son chicos, se conforman con cualquier cosa. Están jugando, están contentos ellos. Ellos agarran un pedazo de palo, corren de acá para allá y ellos son felices. Pero cuando van siendo más grandes, ya no se van conformando y ya se van volviendo más exigentes, más sofisticados en pedir cosas, hasta que llega ese razonamiento y el conocimiento mismo, ¿y qué pasa? Entonces empieza a cuestionar todo. Yo mismo a veces, hablando con mi hijo, y bueno, pero antes era chico, antes no me preguntaba nada, pero después uno se da cuenta, pero cuando es chiquito se sustrae todo, porque simplemente el objetivo es estar con mamá y papá y ya es feliz. O sea, juega, corre, canta, dibuja, mira los dibujitos, ese es su mundo, ahí gira en torno de todo eso y con poco es feliz. Pero cuando ya va siendo grande, ¿qué pasa? Ya tiene otros pensamientos, entonces va exigiendo. Vos cuando sos chiquito, ¿qué pasa? Le pones cualquier cosita, cualquier vestimenta y está con... Ellos ni te preguntan, para ellos está todo bien.
Pero cuando van siendo grandes ya te van exigiendo marca, forma de moda, entonces no quieren cualquier cosa. Entonces así son, pero cuando son chiquitos también van a comer cualquier cosa. Cuando son grandes ya te van exigiendo, vamos a salir, vamos para una pizzería, una heladería, entonces se van poniendo más exigentes. Y así también nosotros de la misma manera. Cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra, el primer tiempo somos felices. El tema es cuando vamos descubriendo la palabra, ya Satanás, como no sé quién predicaba, es como que al saber mala palabra, uno se va poniendo más exquisito, más exigente, empieza a cuestionar, empieza a saber un poquito de la palabra y empieza a cuestionar. Y no le empieza a preguntar al Señor para que obtenga la respuesta. Entonces viene toda clase de persecuciones y entonces ahí se presenta Satanás. Entonces la palabra dice que vas a ser atribulado, como dicen todos, pero no angustiado. ¿Cuándo qué? Cuando tenés la presencia del Señor. Y como dice acá la palabra, en el 10, llevando su cuerpo por todas partes, la muerte, en nuestro cuerpo, por todas las partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vemos acá la palabra, en nuestros cuerpos. Entonces, la muerte de Jesús por todas partes, porque son atribulados, ellos eran atribulados físicamente, eran perseguidos, eran azotados, como dice Pablo, azotados 3 veces he sido. Entonces, vemos que estaban las persecuciones naturales, porque Satanás ¿con qué te persigue? Con lo natural, para afligirte en lo espiritual después. Pero así te persigue. Entonces, uno va pensando en una cosa, en la otra, y te va cargando, te va turbando. Yo mismo en mi trabajo me doy cuenta que cuando espero el pedido, ahí ya 5 minutos es mucho para mí, empieza la cabeza a trabajar. Y se centra y me va sacando de la comunión, de la palabra, Pero estoy haciendo algo más inteligente últimamente, otra vez, por misericordia del Señor, me sustraigo. Simplemente escucho la palabra y empiezo a permitir el quebrantamiento, a pedirle perdón. Y si me cae un pedido, lo levanto, lo llevo, pero siempre escuchando la palabra. Pero no lo hago como una estrategia para que me caiga el pedido, sino para sentir la presencia del Señor. Y ahí es cuando te sustrae y ya, digamos que lo otro no importa, si sale bien o sale mal, no importa. El Señor sabrá, el Señor se encargará. Lo que no bendice por un lado, bendice por el otro. Y como lo contaba al principio, se lo estaba contando a usted. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no estaba esperando. Y hoy trabajé menos cantidad de horas que ayer, sin embargo, hice la misma plata. Encima, bueno, iba que yo necesitaba la cubierta y la cámara para la bici, porque no tengo ni cubierta ni cámara, estoy usando bicicleta ajena. Bueno, en este sentido, agarré y digo, bueno, yo oré nomás, simplemente venía y me venía quebrantando bastante el Espíritu de Dios. Y iba a comprar en un lado que me salía barato, después en otro lado me salía más barato, al final me vine hasta Floresta y de Floresta me pasó a provincia la aplicación. Y bueno, digo, ya está, ya no vuelo, compraré mañana. Bueno, y acá más o menos a 20 cuadras encontré el mejor precio. Lo que yo allá compraba simplemente la cubierta, compré cámara y cubierta. ¿Por qué? Porque el Señor te va acompañando y te va bendiciendo y te va haciendo ahorrar también. Si no te bendice por un lado, te bendice por otro. Y si te bendice con mucha plata, te la saca por otro lado si vos perdés la presencia del Señor. A eso es lo que voy. Entonces lo importante, hermano, es sentir la presencia para que tu alma no esté angustiada. Por más que yo esté tal vez pasando sobresalto económico, pero dice, mas no angustiado. ¿Por qué? Porque está la presencia del Señor fuerte. Entonces esto es lo que nos mantiene en el camino. Y como dice acá la palabra, dice en el 11, nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. Entregado a muerte, para que se manifieste ¿qué? El nuevo hombre, el interior. Entonces estamos entregados a muerte. En ese sentido tenían padecimiento, pero así también. En la muerte espiritual estamos entregados.
en la opresión, en la carga, en el desgano, en el descontento, en la ceguera, en la pereza, en el abandono, en querer dejar todo, en el desinterés. Y el desinterés que muchas veces lucha, ¿no? ¿Qué pasa? Una vez que tenemos paz, volvemos a hacer la mano. Entra el desinterés, porque vos te interesás simplemente a recuperar la presencia cuando estás vacío, atormentado, en esta llama, como leímos la semana pasada. ¿Y qué pasa? Una vez que tenés quebrantamiento, una vez que tenés paz, otra vez volvés a hacer lo mismo. Entonces, en ese sentido, vemos que dice acá la palabra: estamos entregados a muerte por causa de Cristo. ¿Por causa de qué? De Cristo. Entonces, vas a tener persecución. ¿Hacés las cosas correctamente? Y vas a decir, pero no entiendo por qué me pasa esto si yo estoy orando. Yo me estoy humillando. Y no es parte del camino la lucha y las pruebas. Como tocamos la semana pasada, es parte del camino. Y vamos a ser vituperados por causa de Cristo. Y como dice acá la palabra, estamos entregados a muerte por causa de Cristo para que también se manifieste ¿qué? La vida de Cristo, la imagen y la gloria de Dios. ¿Somos creados a qué? A imagen y semejanza de Dios. ¿Qué nos va a aparecer físicamente? No, porque si no, no iría. O si no, todos seríamos iguales. Todos tendríamos el mismo rostro. Si nos parecemos a Dios, ¿vamos a tener el rostro de Dios? No, físicamente no está hablando. La imagen de Dios está hablando en el gozo, en la paz, en la alegría, en la paciencia, en la benignidad, en la tranquilidad, en la mansedumbre. Toda la característica de Cristo que gobierna los frutos del Espíritu tienen que estar gobernando en nosotros, pero primeramente que se va a manifestar la prueba, el desaliento, la opresión, el desgano, y después viene todo esto, lo espiritual. Y dice en el 14, que es lo que quiero llegar, sabiendo que el que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros juntamente con Cristo. Y en el 15 dice, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Y en el 16 dice, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Vemos acá, día en día. Y lo que está diciendo acá, aunque padecemos físicamente, sin embargo, sentimos la presencia del Señor, nos va fortaleciendo. Vamos adquiriendo la confianza, porque sabemos que estamos sufriendo por causa de Cristo. Entonces, en este sentido, dice, no desmayamos, no nos desalentamos, dice, no abandonamos, aunque este viejo hombre exterior, algunos lo tocan como si fuera físicamente este hombre exterior, y en realidad está hablando del hombre exterior, del pecado, eso está diciendo. Se va desgastando eso, pero dice, no obstante, el interior se renueva, el interior. Entonces, mengua uno y se fortalece de otro. Entonces, mengua la vida satánica y se fortalece la vida de Cristo. Y dice, acá en el Hebreos 11:26. Hebreos 11:26. Mirá las persecuciones y cómo uno por sentir la presencia del Señor va pudiendo soportar todo esto. Y dice acá 11:26. Desde el 24 leemos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vemos acá la palabra. Teniendo por mayores riquezas el vituperio, la persecución, los padecimientos de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón, en el premio, en la salvación, eso está diciendo. Y nosotros cuando tenemos la mirada en que queremos tener la paz de Dios, el gozo del Señor, esto es lo que nos va a ayudar a fortalecernos y vamos a preferir ser maltratados, perseguidos, dice, con el pueblo de Dios, con el que va tomando la cruz, con el que va padeciendo, que gozarnos de los deleites temporales. Entonces ahí está justamente la decisión de uno y la decisión de otro. En el sentido, como dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, dice en el Antiguo Testamento, ¿no? En Deuteronomio 29. Escoge pues la vida. Entonces, ¿qué escoges ahí? Y vemos que Moisés escogió ser perseguido, no le importó. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta
en el galardón, en la salvación, en lo que le iba a dar de premio el Señor. Y en este sentido tenemos un premio nosotros, que es el descanso de nuestra alma. Entonces con eso nos tenemos que conformar. Con sentir la presencia del Señor tendría que llenar nuestra alma. Tenemos que sentirnos bien y después lo demás cosas, como dice, buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas, dice la palabra. Entonces, ¿para qué pensar? ¿Para qué preocuparse si por más que se afane, por más que se preocupe, no podrá añadir a su estatura un codo, no va a poder crecer? Entonces, en ese sentido, también nos dice, por más que vos pienses y que vos quieras conseguir las cosas que querés, no vas a lograr nada si no está la presencia del Señor. Porque Dios da, pero también quita, dice la palabra. Entonces, en ese sentido también dice, abre puerta y cierra puerta. Y vemos que de la mano de Dios es lo que lo vamos a conseguir. Entonces, todo pidiendo al Padre Celestial. ¿Para qué nuestro Padre? Para pedirle. ¿El Hijo a quién le pide? Al Padre. ¿O no es así? Es así. Le pide al Padre. ¿A quién le tenemos que pedir? A Dios. No es que, Dios se va a poner a trabajar por nosotros. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si vos trabajás, el Señor va a permitir que se abran puertas para añadirte, para suplirte. Todas las cosas te van a caer para bendición y no para maldición. No para que caigan saco roto. A eso es lo que estamos apuntando. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros nos encomendamos al Señor, la presencia del Señor está con nosotros. ¿Y qué está con nosotros? La cobertura. Y la cobertura, la presencia, es bendición, sinónimo de bendición. Salmo 23:7 dice, tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque estamos a cuenta. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, si es nuestro pastor, es nuestra guía y nos sometemos bajo la voluntad del Señor, entonces lo que va a venir es todo para bendición para nosotros. Entonces, es verdad que primeramente se te presenta la lucha, la aflicción, pero ¿qué pasa? Uno va combatiendo, va peleando, va confesando el pecado, entonces en ese sentido se manifiesta la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces, como dice acá la palabra, que Moisés pudo soportar todo eso. Y fíjate que era un hombre que estaba en el palacio, un hombre que estaba acostumbrado a la buena vida, a la buena comida, y después se tuvo acostumbrado a la necesidad, al desierto, a los padecimientos. De la abundancia pasó a la nada. ¿Pero por qué? Porque había otra recompensa mayor, que acá, como dice, escogió las riquezas del vituperio de Cristo. En sí, ¿por qué? Porque sabía que de ahí iba a obtener, haciendo la voluntad del Señor, iba a descansar su alma. Y en este sentido vemos que los tesoros de los egipcios representan las vanidades que te puede dar el mundo, pero simplemente un vacío espiritual, porque no te da la felicidad. Son cosas que nos queremos dar, que queremos estar bien muchas veces, y que está bien que uno tenga anhelos para darse, pero para vivir en la comodidad, para tener las cosas materiales, pero no representa la felicidad. Eso es lo que voy. Entonces el Señor dice, yo primero, la presencia del Señor primero, como dice la palabra. Entonces, cuando vos tenés la mirada, estás seguro en lo que querés seguir, en lo que querés conseguir, entonces eso es lo que te va a ayudar a persistir en el camino. Cuento una cosita, lo había dicho hace poquito tiempo como ejemplo. Las chicas, muchas chicas que he visto que van a la universidad, la mayoría va vestida muy simple. Hacen un trabajo tal vez de 4 horas, todo para pagar sus estudios. No le van a ver zapatillas de marca, grande vestimenta. Son pocas las que tal vez tienen un poder adquisitivo o un respaldo de los padres, pero la mayoría no. Bien de vestimenta simple. Pero no les importa. Van a estudiar 5 o 10 años con esa vestimenta porque su vista, su objetivo está en recibirse. Y después va a venir todo. Después va a venir todo lo demás. Pero eso es lo que le ayuda a soportar. Y así también, si nosotros tenemos la vista en que tenemos que adquirir el formato de Cristo, la presencia del Señor a través de escuchar la palabra y de la oración, eso nos ayuda a soportar los momentos que somos perseguidos por Satanás.
Y dice así la palabra del Señor. Ya vamos a leer el último versículo. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, que soporta, que resiste bajo la prueba. Porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y una versión dice así: feliz será el que resiste en la prueba, porque una vez que haya resistido, recibirá la salvación. Y en esto en sí lo llevamos al contexto de aquel tiempo, pero para nosotros no es una liberación, es sentirnos bien, es sentirnos gozosos, el que nos saque el tormento, la culpabilidad de tantas cosas, porque Satanás te acusa: hiciste mal esto, hiciste mal lo otro, y te atormenta. Y todas esas cosas, Satanás, su único plan es apartarnos del Señor, para desacreditar al Señor, para acusar a los hijos de Dios, para querer imponer su reino contra el reino de Dios. En cambio, el Señor nos quiere bendecir como padre a hijo. Entonces, en este sentido, vemos que la palabra dice: si vos soportás la prueba, ¿y cómo vas a soportar? No es tomando la cruz, no humillándote, no es confesando el pecado para sacar esa carga, esa mochila que no te deja avanzar. Entonces, en ese sentido, vas avanzando espiritualmente y, como dice, vas a ser feliz, bienaventurado, porque una vez que resistís esa persecución, ese padecimiento que está hablando de Santiago de aquel tiempo, de los padecimientos de los cristianos, recibirá la corona de vida. Entonces, la corona de salvación, la salvación en ese tiempo, y para nosotros, liberación. Y bueno, esto es lo que tenemos que considerar, hermano, porque cuando hacemos las cosas mal, ¿qué tenemos? Tormento. Cuando hacemos las cosas bien, somos bienaventurados. Estaba escuchando la palabra, la escuché todas, pero me impactó la de ayer, la que dijo Karina a la mañana, cuando estaba hablando de la hermana Alicia, cuando estaba hablando de mi mamá. Si uno actúa correctamente, va a tener descanso de su mente. Si uno como hijo hace malas cosas, va a tener turbación de espíritu y culpabilidad. Y en ese sentido también en lo espiritual lo mismo. Tenemos un Padre Celestial que nos dice cómo nos tenemos que comportar según la palabra, cómo nos tenemos que manejar según la palabra. Y si hacemos las cosas correctamente, lo que llevamos es la paz. Si hacemos las cosas fuera del parámetro de la palabra, de las ordenanzas de Dios, lo que vamos a sentir es culpabilidad. Se tocaba en lo físico, ¿no? Porque uno cuando es mal hijo, después cuando ya no está el padre llora y sufre, se siente culpable por todas las cosas que podía haber hecho y no lo hizo. Pero cuando uno fue buen hijo, dentro de lo posible, todos tenemos defectos, trató de ayudar, trató de honrar a sus viejos, yo creo que uno puede estar tranquilo, puede estar reposado. ¿Y por qué? Porque actuó correctamente como los criterios, los valores que hemos sido educados por parte de nuestros padres, los pusimos, y de la vida mismo, Entonces, uno va a descansar. Entonces, en ese sentido, hermano, nos enseña la palabra. Actúa correctamente, que lo que va a tener es paz. Si vos haces las cosas mal, vas a tener turbación. Y esto se paga en la vida, ¿no? Y mucho más, como tocaba Karina ayer, en lo que es la vida natural, el mal hijo, con su papá, con su mamá, una vez que no está, de acá te persigue. Y eso es lo triste, hermano, porque ya no podés volver el tiempo atrás, no te puedes redimir, solamente Dios puede sanar ese corazón que está afligido, que está angustiado, puede curar para sacar esa culpabilidad con que Satanás te dice: no atendiste a tu vieja, no atendiste a tu viejo, no lo ayudaste, te pidió ayuda, lo dejaste tirado,
mirá cómo sufrió, mirá el rostro cansado, y te trae todo eso. Eso es lo que te va a traer Satanás. Entonces uno justamente, por el conocimiento de la palabra, nos va mostrando cómo tiene que actuar. En este sentido nos muestra la palabra, para no tener culpabilidad, tormento después, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra, y la paga de Dios es vida y paz. Entonces en ese sentido, tener el descanso. Bueno, vamos a seguir mañana, ¿ves?